a grabar. Bueno, hoy vamos a trabajar con lo que es la función exponencial. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de función exponencial y también algunas estrategias que nosotros podemos utilizar para, para resolver algunos tipos de ejercicios. Aquí es muy importante para trabajar con este tipo de función y con todas las funciones que vienen de ahora en adelante, que ustedes tengan presente los conceptos que vieron anteriormente, los conceptos de función cuadrática, los conceptos de función lineal, los conceptos de función inversa, los conceptos de función en general, porque también vamos a hacer uso del cálculo de imágenes, del cálculo de preimágenes, vamos a analizar un poquito las gráficas, vamos a hacer las traslaciones de las gráficas. Entonces son aspectos importantes que ustedes tienen que manejar. Entonces, sí, nos vamos a basar en esos conceptos de funciones que ya entraron en el primer parcial y los vamos a utilizar ahora para resolver lo que son funciones exponenciales. Ok. Primero, vamos a entender qué es una función exponencial. Una función exponencial con base b es una función que es de este tipo. Puedo verla como y igual a b a la x o f de x igual a b a la x. Esta que está acá, voy a irla marcando. Esta es la forma básica que va a tener una función exponencial. ¿Cuál es la diferencia de una función exponencial a una función cuadrática o una función de grado 3, por ejemplo? Que las cuadráticas solían ser x elevado al cuadrado. O la cúbica, perdón, la de grado 3, x a la 3. Ahí, en esas, la base es la variable, la x. Ahora, en la exponencial, la x va a estar en el exponente. Eso es algo que va a cambiar, que cambia de las funciones a las que ustedes están acostumbrados ahora que vamos a trabajar con la exponencial. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener presente? Esa b es la base de la exponencial. Y esa base tiene ciertas características o tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, esa base no puede ser negativa y tampoco puede ser cero. Por eso es que aquí viene una condición que dice que la b, la base, pertenece a los reales positivos. O sea, solo puede ser un valor positivo esa base. Pero adicional a eso, esa base tiene que ser diferente de 1. Entonces, en la exponencial tenemos tres características básicas hasta el momento. Una, que ahora el exponente es donde va a estar la x, donde va a estar esa variable. Dos, que la base tiene que ser positiva, no puede ser negativa, no puede ser cero. Y tres, que la base tiene que ser diferente de 1. Resulta que cuando ya tengo presente eso, entonces ahora llego y digo, bueno, tengo dos opciones para la base. Puede ser que la base esté entre 0 y 1. Cuando la base está entre 0 y 1, las funciones exponenciales en su forma básica, en su forma general, tienen esta forma que está acá. Y él me dice que la base, o perdón, que la gráfica va a ir decreciendo. Siempre que la base esté entre 0 y 1, la función exponencial va a ir decreciendo. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, un medio a la x o 0.8 a la x. Todas esas bases que están entre 0 y 1, entonces cumplen esa forma básica. Pero también puede ser que la base sea mayor que 1. Cuando eso sucede, la base, perdón, la gráfica va a tener esta forma. Va a ir creciendo. Recuerden que lo de crecer y de crecer siempre se toma de izquierda a derecha. Entonces, si esto lo vemos de izquierda a derecha, vemos que ella va a ir creciendo. Son otros dos aspectos importantes que nosotros tenemos que recordar de la función exponencial, que la tenemos que tener presente. Ok.
Teniendo presente esto, teniendo claro esto, de la forma que tiene la exponencial y las dos formas en que puede ser la gráfica de una función exponencial, ahora sí vamos a ir a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, este primero me dice, considere la función que va de R a R más, o sea que su dominio son todos los reales y que su codominio serían los reales positivos, definida por f de x es igual a 1 sobre a un quinto elevado a la menos x. Y las siguientes proposiciones. Ahí viene, la función es positiva en todos los reales, la gráfica de f es decreciente en todo su dominio, y el gráfico de la función contiene el punto menos 1,1 quinto. Ok, entonces, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Acá, vean que hay un pequeño cambio con respecto a la forma básica de la función exponencial. Hace un ratito yo les dije que la forma básica era un número elevado a la x, pero resulta que aquí tenemos un menos x. Cuando eso sucede, cuando la forma básica cambia, cuando a la forma básica le estamos haciendo alguna suma, alguna multiplicación, alguna resta, entonces nosotros tenemos que hacer traslación de funciones o podemos hacer traslación de funciones. Si recordamos que era la traslación de funciones, eso significa que yo la función las puedo mover de izquierda hacia la derecha o hacia la derecha a izquierda, puedo subirla, puedo bajarla, puedo reflejarla con respecto al eje X, puedo reflejarla con respecto al eje Y. Todas esas traslaciones nosotros se las podemos hacer. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir recordando cómo les podemos o cómo podemos trasladar esa función que yo tengo ahí. Pero antes voy a recordarles algo. Hay una propiedad de exponentes que me dice, vea, cuando usted tiene un exponente multiplicado por un menos, usted puede cambiarle el signo a ese exponente. ¿Cómo lo hace? Intercambiando la base. Si la base es a sobre b elevado a la menos n, usted puede invertir la base y va a quedar b sobre a y ahora va a quedar elevado a la n. Eso es una propiedad de exponentes que ustedes conocen desde años anteriores. Ustedes pueden haber visto en años anteriores. Ahora bien, teniendo eso claro, recordando esa propiedad, entonces veamos lo que pasa. Si yo tengo la función f de x es igual a un quinto a la menos x, eso yo lo puedo cambiar o aplicando la propiedad, le puedo dar vuelta a la fracción y queda 5 sobre 1 elevado a la x. ¿Por qué hago eso y por qué por obligación debo de hacer eso? Para buscar que quede de la forma como me dice a mí la función, que es exponente x. Ok, entonces les decía, ahora nos queda 5 sobre 1, que eso simplificado es 5 a la x. Observen que esta base es mayor a 1. Entonces, si nos acordamos lo que vimos en la diapositiva anterior, cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces esa función va a tener esta forma, va a ser creciente. Pero esta función de aquí no es, o es, perdón, esta misma. Simplemente lo que yo hice fue acomodarla. Acomodarla tomando en cuenta una propiedad. Aquí no le hice una traslación propiamente, sino que lo que hice simplemente fue aplicar la propiedad. Y entonces ahora sí puedo empezar a ver las condiciones. Me dice, la función es positiva en R. ¿Qué significa ser positiva? Significa que va a estar para arriba del eje X. Esto, vean que aquí se va a ir acercando, se va a ir acercando al eje X, pero tengo que tener presente que nunca lo va a pasar. Eso significa que el eje X es una asíntota. Una asíntota es una línea donde la función se acerca, pero de ahí no pasa.
Entonces, cuando a mí me dicen es positiva, o sea, estará para arriba del eje X en todos los reales. Sí, claro, siempre va a estar para arriba. Luego me dice, f es decreciente en todo su dominio. No, ya no cumple, porque como yo la acomodé la función, ya la simplifiqué, entonces ahora me doy cuenta que esa función es creciente. Y aquí me dice que es decreciente. Ah, ok, la opción 2 ya no me sirve. Y esta otra que dice, el gráfico de la función contiene el punto menos 1,1 quinto. Bueno, podemos utilizar un concepto de cálculo de imagen y preimagen. ¿Qué es lo que significa eso? Este menos 1 es una preimagen, es una X. Y el 1 quinto me está diciendo que es una imagen, una Y. Entonces, si este punto pertenece a esa función, cuando yo cambio la X por menos 1, el resultado me tiene que dar 1 quinto. Entonces lo compruebo. Vamos a ver. Calculo f de menos 1, o sea, cambio la x por menos 1. Y a la hora de resolver eso, me da 1 quinto. Ah, ok, entonces este punto sí está perteneciendo. Cuando yo cambio la x, me va a dar esta y. Y ya con eso me doy cuenta que la opción 1 es verdadera y que la opción 3 también es verdadera. Por lo cual, la opción correcta sería la C. Solo la 1 y la 3, perdón. Ok, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice, considere la función f de r en r. Ahora me están dando el dominio, son los reales, y el codominio también son los reales. Y me hablan de la función 5 a la x más 2 menos 25. Y conste, aquí no está, observen, aquí no está en la forma original, porque ya le estoy haciendo algunos cambios. Le estoy sumando un 2 a la x y le estoy restando un 25 a toda la función. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que hacerle algunas pequeñas traslaciones. Voy a tener que moverla un poco. Entonces, vamos a hacer las traslaciones para ver si estas opciones que están acá, las proposiciones que están acá, se cumplen o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar con la función base. Mi función base va a ser 5 a la x. Aquí le puse la función 1. Va a ser 5 a la x. Porque es a partir de la cual vamos a estar saliendo. Y ahora, hay dos movimientos que yo le voy a hacer a la función. Dos traslaciones. Una traslación es sumarle 2 y otra traslación es restarle 25. Vamos a hacer primero esta de sumarle 2. Cuando ustedes le suman directamente a la x, vean que aquí este 2 se lo están sumando directamente a la x. Lo que hace la función es moverse hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades se va a mover hacia la izquierda? Se va a mover 2. Para que observen, si ustedes se fijan en este puntito, aquí, ese puntito sería la x vale 0 y la y vale 1. Cuando yo le sume 2, ahora más bien ese puntito se va a tener que trasladar 2 unidades y va a estar acá. Vamos a ver qué pasa. Véanlo aquí. Ya el puntito que antes pasaba, o la función que antes pasaba por aquí, ahora la moví 2 unidades hacia la izquierda, perdón, y ya la trasladé acá. Ah, ok, aquí está el cálculo. ¿Cómo puedo corroborar eso? Bueno, si ustedes cambian esta x por menos 2 y resuelven, se van a dar cuenta que su imagen es 1. O cambian el menos 1 por la x y se van a dar cuenta que su imagen es 5. Y ya tengo esta traslación. Y ahora me falta la otra traslación, que la otra traslación es llegar y restarle 25. En el momento que yo le resto 25, yo lo que voy a hacer es mover la función hacia abajo. Vean que aquí se lo estoy restando a toda la función. Cuando yo le resto a toda la función, yo lo muevo hacia abajo. ¿Cuánto lo voy a mover? 25 unidades. Entonces, este puntito que antes tenía la y igual 1, yo lo voy a mover 25 unidades para abajo.
Este puntito, que antes estaba con la Y5, lo voy a mover 25 unidades para abajo. Y me quedaría de esta forma. Quedaría de esta manera la gráfica. Acá va a pasar este eje y va a seguirse abriendo un poquito más y un poquito más. Ok. Y ahora sí, vamos a ver las opciones. Las opciones me dice la primera. El ámbito de la función, el ámbito de la función es de menos infinito a menos 25. Resulta que el ámbito, recuerden que se toma con el eje Y. El ámbito me está diciendo que está aquí abajo, de menos 25 para abajo. O las Y que a mí me están sirviendo son de menos 25 para abajo. Y vean que la gráfica me está diciendo que no, que las Y que a mí me están sirviendo es más bien de menos 25 para arriba. Por eso sería que la opción o la proposición 1 es falsa. Viene la otra y me dice, la función es positiva en el intervalo de 0 más infinito. Ser positiva significa estar para arriba del eje X. Y a partir de aquí, de 0, vean que la gráfica de la función empieza a estar para arriba del eje X. Y cada vez que ella se mueva para allá, siempre va a estar para arriba del eje X. Ah, entonces esta sí se cumple. Sí se está cumpliendo que es positiva. Está para arriba del eje X del 0 en adelante. Entonces, la opción correcta sería la opción 2. Ok, vamos a ir con la otra. Otra función exponencial. Nos dice, considere la función f de r en r. Vean que todos tienen más o menos el mismo formato. Nos están dando una función, el criterio de la función, la fórmula de la función, y nos piden que determinemos cuáles pueden ser positivas o cuáles pueden ser negativas, perdón, positivas, afirmativas, o sea, verdaderas, o falsas, en dado caso. Y vamos a determinar a partir de esta gráfica estas características. Ok, aquí nuevamente tengo que observar que la función no está en su forma simple, sino que tiene una serie de traslaciones. Entonces vamos a buscar las traslaciones. Observen que aquí hay dos traslaciones. Una, que es sumarle un 1 a la X, que es a la misma traslación que ya nosotros habíamos visto, comentamos en el ejercicio anterior. Cuando yo le sumo a la X, yo la corro hacia la izquierda. Si yo le restara a la X, la corro hacia la derecha. En este caso, sabemos que le vamos a sumar, o sea, le vamos a correr una unidad hacia la izquierda. Y hay otra traslación que es multiplicarla por un menos. Cuando nosotros lo multiplicamos la función por un menos, ella se va a reflejar. Va a ser como un espejo con respecto al eje X. Ya lo vamos a ver en las gráficas. Entonces, igual, nosotros decimos, bueno, mi función base va a ser 2 a la X. Como la base es mayor que 1, yo sé que la función va a ir creciendo. Ahora voy a llegar y le voy a sumar 1. Entonces voy a mover la función una unidad hacia la izquierda. Entonces este puntito de aquí se va a mover una unidad, este puntito de aquí se va a mover una unidad y ahí sucesivamente. Y obtengo esto. Vean, vean lo que pasaba con la anterior. Este puntito, por ejemplo, aquí la X es 1 y la Y es 2. Cuando yo lo muevo, este puntito se traslada a una unidad, como les decía, y vean que ahora está quedando acá. Ok, entonces ya le hice mi primera traslación. Y ahora mi otra traslación es multiplicarla por un menos. Cuando la multiplico por un menos, hago el efecto espejo. O sea, con respecto al eje Y, voy a llegar y la voy a trasladar, la voy a reflejar, perdón. Y llego y obtengo esto. Vean la diferencia. Esta estaba hacia arriba, del eje X para arriba, y cuando la reflejé, ahora me queda del eje X para abajo. Esta función no va a pasar del eje X. El eje X es una asíntota
que me dice, es como una pared, de ahí no va a pasar, de ahí no va a pasar la función. Y ya sé la forma que tiene. Y vamos a ver, me dice, el ámbito de la función, o sea, las y de la función, están desde menos infinito hasta cero. Y yo me pongo a ver, mira, las y sí, las y vienen desde menos infinito, suben, hasta cero. Porque sé que de aquí para arriba la función no va a pasar. A la primera es verdadera. La gráfica de f es decreciente. De izquierda a derecha me fijo, de izquierda a derecha y me doy cuenta que la función va a ir cayendo. Ah, mira, sí es decreciente. La gráfica de la función interseca al eje y en el punto 1, menos 4. Y aquí hay que tener cuidado con esa tercera condición. Porque alguien podría decir, vean que esto se parece a la que venía en el primer ejercicio. Alguien podría decir, ah, muy fácil, voy a tomar este 1, lo voy a cambiar aquí en la X y voy a resolver. Si me da menos 4, ese punto sí pertenece a la función. Y de hecho, si ustedes toman el 1 y lo cambian aquí en la X, el resultado sí le da menos 4. Y ese punto sí pertenece a la función. Pero la proposición dice que la función interseca al eje Y. Y no, esa función no interseca al eje Y en ese punto. Porque la intersección en el eje Y, en toda función, siempre va a ser 0, un número. O sea, la X siempre va a valer 0 y aquí me está diciendo que vale 1. Es más, y si lo vemos con la gráfica, la intersección con el eje Y está aquí, en 0, menos 2. Entonces, esto es un pequeño distractor. Aunque ese punto sí pertenece a la función, no es la intersección con el eje Y. Entonces, esta que está aquí tiene que ser falsa. O sea, las dos que son verdaderas es la 1 y la 2. Vamos a ir con el siguiente. Me dice, dada la función, otra vez f de r en r, definida por esta que está aquí, la función menos 1/3 más 2/3 a la x. Considere las proposiciones siguientes, f de 0 mayor que f de menos 1 y la función presenta una asíntota en y igual a menos 1/3. Entonces yo podría ponerme a hacer la gráfica, como lo hice con las pasadas, y está bien. Pero hay otra manera en que yo puedo trabajar con este tipo de ejercicio y no necesariamente ponerme a hacer las gráficas. Y aclaro, ¿por qué en este caso estoy o prefiero hacerlo de otra manera? Bueno, porque quizás los números que tengo aquí son fracciones y aunque las fracciones son números comunes y corrientes, no pasa nada con las fracciones, uno sabe que a veces a los estudiantes no les gusta trabajar mucho con fracciones. Entonces vamos a analizar otra forma. Primero, vamos a recordar qué significa esto. F de 0. F de 0 es calcule el valor de la función cuando la x vale 0. Y esto significa calcule el valor de la función cuando la x vale menos 1. Si yo voy a calcular f de 0. ¿Qué significa f de 0? Vengo y cambio la x por 0. Aquí está. Resuelvo y el resultado me da 2/3. Ah, ok, perfecto, ya resolví esta primera. Ahora voy a calcular f de menos 1. Hago lo mismo, cambio la x por menos 1, resuelvo y me da 7/6. Y ahora me voy a preguntar, ¿quién será más grande? ¿7/6 o 2/3? 7/6 viene siendo como 1 punto y un poquito. Y 2/3 viene siendo como 0,66 periodo. Ah, entonces es más grande 7/6. O sea, es más grande f de menos 1. Y la proposición más bien me dice que f de menos 1 es más pequeña. Ah, entonces esta que está aquí es falsa. Ahora vengo a esta otra proposición que me dice, la función presenta una asíntota
en y igual a menos un tercio. Y yo me acuerdo, ¿qué serán las asíntotas? Bueno, otra vez, como lo mencioné anteriormente, las asíntotas es una línea imaginaria donde la función se va a acercar mucho, se va a acercar mucho, pero de ahí no va a pasar. Es como una pared. Y hay una nota que ustedes, algo importante que ustedes pueden tener presente. Esto que está aquí. Las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. Solo asíntotas horizontales. O sea, van a ir como acostadas, por decirlo así. Y su ecuación siempre va a tener esta forma. Y igual a un número. Lo que hay que hacer es descubrir cuál es el número. Y es muy simple. ¿Cuál va a ser ese número en las asíntotas horizontales de la función exponencial? Va a ser el número que se le suma o se le resta. Vean que aquí a esta base yo le estoy, en este caso, restando un tercio. Entonces la asíntota va a ser y igual a menos un tercio. Mira, y me calza con lo de aquí. Entonces, esta segunda es verdadera. Siempre el número que le sumamos o lo restamos va a ser mi asíntota. Entonces aquí sería solo la 2. En este me dice, la función va de R en R y está definida por esto. Y aquí no me están dando una base, lo que me dicen es que a la menos x más 3. A la menos x más 3. De una vez yo ya sé que su asíntota va a ser y igual 3. Pero bueno, aquí en las opciones no me están diciendo nada de las asíntotas. Y yo tengo que ver a qué hace referencia a ello. Y otro detalle que tengo es que la base yo no la conozco. En los ejercicios pasados aparecía un número, aquí aparece una letra. Pero vamos a ver qué información tengo de esa letra. Me dice que A es un número real y que además A está entre 0 y 1. O sea, A puede ser, como dije al inicio, un medio, 2 tercios, 0,3, 0,8, cualquier número que va a estar entre 0 y 1. Pero aquí hay una situación. Vean que la X tiene un menos. Entonces, ese menos me va a ir a afectar y vamos a ir viendo a ver qué es lo que pasa. Y yo diría, bueno, yo sé que si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente por obligación. O sea, la base, repito, puede ser un medio, puede ser 0,3, 0,8, 2 tercios, cualquier número que esté entre 0 y 1 va a tener esta manera. Pero cuando yo tomo esa base y la elevo a la menos x, por obligación esa base va a tener que girar, va a tener que invertir, como lo vimos en el primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, si la base era 2 tercios, cuando ella invierta, va a pasar a ser 3 medios. O sea, se va a convertir en un número mayor que 1. Si la base era un medio, 1/2, que es un número que está entre 0 y 1, cuando yo llegue y le aplique este menos y aplique la propiedad, la que vimos en el primer ejercicio, repito, yo sé que la base va a invertir, entonces ahora se va a convertir en 2/1. O sea, la base que antes estaba entre 0 y 1, con ese cambio ahora se va a convertir en una base mayor que 1. Entonces, cuando la base es mayor que 1, la función cambia. Ya la función pasa a ser creciente. Y ahora digo, mira, y la otra traslación es que yo llegue y le sume 3. Si le sumo 3 significa que yo la voy a subir 3 unidades. Entonces aquí está el eje X, la voy a subir 3 unidades. Ahora va a tener esta forma. Ya listo, tengo la forma final. Y ahora me dice, la función será creciente en todo su dominio. Recuerden que eso se toma de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha me doy cuenta que la función siempre va subiendo. O sea, que ella siempre es creciente. Listo, ya está. No tengo ni siquiera que analizar las otras opciones. Es la opción A. Vamos a este otro. Otra función donde llegan y nos dan algunas.
traslaciones. Entonces me dice, va la función de los reales a menos 9, más y. Me dicen f de x es de menos 9, perdón, igual a menos 9 más 3 a la x más 1. Vean que esto es otra traslación. Aquí me dieron el codominio, me dieron el dominio y aquí traslaciones. Yo ya sé que una traslación es sumarle 1 y otra traslación es restarle 9. Y vamos a ir haciendo unas traslaciones. Y digo, ok, mi primera función va a ser x a 3 a la x, perdón. Como la base está o es mayor que 1, yo sé que la función va a ser creciente. Ok, ahora voy a llegar y le voy a sumar 1. O sea, la voy a correr una unidad hacia la derecha. Aquí está, ya la corrí una unidad. Voy a devolverlo para que observen. Este puntito se va a mover una unidad. Este puntito se va a mover una unidad. Todos yo los voy a mover una unidad. Y obtengo esta forma. Y ahora le voy a restar 9. Entonces, cuando yo le resto 9, voy a hacerla hacia abajo. La voy a correr 9 unidades hacia abajo. Aquí está. 9 unidades hacia abajo. Y me queda de esta manera. Entonces ahora me dice, bueno, ¿cuándo es positiva? Ser positiva significa estar del eje X para arriba. De este valor que está aquí para arriba. Y vamos a ver. Esta me dice, voy a empezar de abajo hacia arriba para que ustedes vean. La opción D me dice, de menos 9 más infinito. No, mentira, porque el menos 9 en el X estaría por aquí. Y de ahí para arriba no está para arriba del eje X, o de ahí en adelante, mejor dicho. La otra me dice, de 1 más infinito. Ah, mira, pero 1 sí puede estar aquí. Entonces aquí sería de 1, cuando la X vale 1, hacia más infinito, la función siempre va a estar para arriba del eje, que eso es lo que significa ser positivo. Y ya está. Ven que la otra queda descartada porque más bien sería de menos infinito a 1. Más bien en esta parte, de aquí hacia atrás, la función está para abajo. Más bien ahí sería negativa. Me sirve de este numerito en adelante. Bien, dice el 7. Ya nos cambió. Ya no nos dice determinar si son afirmativas o son negativas, o sea, si son verdaderas o son falsas. Ahora ya nos cambió y nos dice el criterio asociado a la función representada es, y nos dan esta gráfica, y nosotros tenemos que ver cuál de estos criterios es el que nos sirve. Entonces, si empezamos a atar cabos, si empezamos a analizar todo lo que hemos visto para atrás, nosotros nos fijamos en la asíntota. Y la asíntota, en este caso, es menos 2. Aquí es donde la función se va a ir acercando, se va a ir acercando. Pero de aquí no va a pasar. Ah, ok. Entonces, si la asíntota es menos 2, significa que a la función exponencial yo le tengo que haber restado 2. Porque si le sumara 2, más bien la subo. Y ahí la estoy bajando. Le tengo que haber restado 2. Entonces, voy y me fijo en las opciones y yo digo, bueno, esta primera dice que le sumo 2. O sea, la subo. No puede ser. Esta segunda, esta sí puede ser, porque aquí le estoy restando 2. La bajo. La otra, esta la subo. No me sirve. Y aquí le resto 2. Esta sí me sirve. O sea, ya sé que puede ser la opción D, perdón, la opción B o la opción D. Ahora tengo que ver cuál de esas dos. Y ahora es muy sencillo, porque ustedes aquí tienen unos valores. Por ejemplo, tienen esta X que vale 1 y está asociada con esta Y que vale menos 1. Esta X que vale 2 y está asociada con esta Y que vale menos 3 medios. Yo sé que ahí casi no se ve el valor, pero eso es menos 3 medios. Entonces vamos a calcular imágenes. ¿Qué significa calcular imágenes? Ya sabemos, o puede ser la B o puede ser la D. Voy a tomar el 1 y me vengo y lo voy a cambiar en esta X. Aquí voy a calcular la imagen de 1. Cambio en esa X y resuelvo esta operación. Cuando resuelvo esa operación,
me doy cuenta que su resultado es -1. Y yo, mira, este punto si pertenece a esta función. Ahora lo voy y lo hago con 2. Tomo el 2, lo cambio en esta X, resuelvo la operación y cuando ustedes resuelven, se van a dar cuenta que ahí les está quedando -3/2. Entonces este puntito sí pertenece también. Estos dos puntos me están calzando con este criterio. Pero si yo tengo duda todavía, entonces me voy y lo hago con este otro. Cambio el 1, vengo y lo cambio aquí y resuelvo. Pero resulta que cuando ustedes cambian el 1 en esta, en la opción D, y resuelven esto, ya el resultado no les va a dar -1. Ya el resultado les daría -3. Ahí se los dejo para que ustedes lo hagan y lo cambien. Entonces, ya no calzó. O sea, esta no puede ser porque este valor no está cumpliendo que este punto me dé -1. La moraleja, sí, tiene que ser la B, porque está cumpliendo la condición de la asíntota número 1 y está cumpliendo que cuando yo cambio el 1, mi resultado me da -1. Que cuando yo cambio el 2, mi resultado me da -3/2. Entonces, ella es la B. Vean que los 7 ejemplos que hemos hecho y los 7 ejercicios que hemos hecho se basan mucho, o hay que tener presente, primero, cuál es o qué forma tiene la función original. Ustedes ahí en el libro también pueden, en el libro de apoyo pueden buscar, ahí vienen algunos ejemplos también de cómo se puede trabajar esto. Entonces, ver cuál es la función original, qué características tiene la función original. Y a partir de esa función original, cuáles son las traslaciones que yo puedo hacer. Y ya cuando hago las traslaciones, que a veces no tienen que ser tan exactas. En el caso de las que yo hice, yo sé que tenían algunos puntitos por ahí de referencia, pero a veces no tienen que ser tan exactas, con que me den una idea de qué está pasando. Cuando yo hago esas traslaciones, ya ahora sí puedo venir y resolver los ejercicios y analizar las características que quiero.